Las reformas borbónicas son un conjunto de cambios que la monarquía española implementó en sus colonias americanas durante el siglo XVIII. Estas reformas tenían un objetivo claro: fortalecer el control de la corona sobre sus territorios, mejorar la defensa ante amenazas extranjeras y aumentar la recaudación de impuestos. Si bien no existió un plan rígido desde el inicio, los cambios fueron aplicándose de manera progresiva y con diferente intensidad en cada región. El periodo de mayor impulso reformista ocurrió durante el reinado de Carlos III y perdió fuerza luego con Carlos IV debido a la crisis provocada por la Revolución Francesa. ¿Por qué se implementaron las reformas borbónicas? La corona española tenía varios problemas en sus colonias. Primero, un gobierno débil, dado que las autoridades debían negociar constantemente con las élites locales para tomar decisiones. Por otro lado, una defensa vulnerable, ya que en 1762 los ingleses atacaron La Habana y Manila, mostrando que las colonias estaban desprotegidas. Y, además, había falta de ingresos. España necesitaba recaudar más impuestos para sostener su imperio. Entonces, para solucionar estos problemas, las reformas buscaron centralizar el poder en manos del rey, reducir la autonomía de las colonias y mejorar la administración. De esta manera vamos a hablar de los primeros cambios y podemos establecer ya una reforma de tipo administrativa y militar, porque uno de los primeros territorios donde se aplicó la reforma fue en Cuba, donde en 1764 se creó la primera intendencia en América y se reforzaron las defensas con fortificaciones y nuevas milicias. Sin embargo, el gran laboratorio de las reformas fue el Virreinato de Nueva España, es decir, el territorio hoy México, la colonia más rica del Imperio Español. Otro cambio clave ocurrió en 1776, del cual hablaremos a continuación, cuando España creó el Virreinato del Río de la Plata, separándolo del Virreinato del Perú. Su objetivo era mejorar la administración en este territorio y facilitar el comercio. Una de las reformas más importantes y a su vez controvertida fue la expulsión de los jesuitas en 1767. Los jesuitas eran una orden religiosa con gran influencia en América, ya que dirigían muchas misiones y colegios. Sin embargo, la corona consideraba que tenían demasiado poder y que estaban aliados con las élites locales. Por eso, los jesuitas fueron expulsados, sus bienes confiscados y sus instituciones quedaron bajo el control del Estado. Hubo algunos focos de resistencia, pero no se organizó una gran rebelión contra esta decisión. Siguiente reforma, tenemos que hablar de la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, en donde Buenos Aires, que dependía del Virreinato del Perú, hecho que dificultaba su desarrollo autónomo. Y entonces, para mejorar la administración de la región, España crea este virreinato con Buenos Aires como su capital. Este cambio va a permitir varias cuestiones. Primero, habilitar el puerto de Buenos Aires para el comercio intercolonial, establecer nuevas aduanas en Buenos Aires y en Montevideo y reforzar la presencia de funcionarios enviados desde España. Con este virreinato, España buscaba controlar mejor los recursos de la región y frenar el contrabando. Siguiente reforma de la cual tenemos que hablar es la creación del Reglamento de Libre Comercio en 1778, un cambio importante en la economía porque va a permitir a las colonias comerciar directamente con España sin tantas restricciones. Antes de esa medida, muchas actividades comerciales eran ilegales o estaban controladas por pocos comerciantes privilegiados. Y con el nuevo reglamento se va a legalizar el comercio directo con la península, se redujeron impuestos y trabas burocráticas, Buenos Aires y otros puertos van a crecer rápidamente. Sin embargo, esta apertura económica también generó conflictos, ya que afectó a comerciantes que antes lucraban con el contrabando. Por otra parte, para mejorar la administración colonial, España va a crear el sistema de intendencias en 1782 y 1784. Ya habíamos dicho antes que la primera intendencia que va a crear es la de Cuba, y el Virreinato del Río de la Plata fue dividido en 8 intendencias, cada una dirigida por un funcionario llamado intendente.
Estos eran burócratas españoles que tenían poder sobre la justicia, la hacienda, la guerra y la policía en su territorio. Con esta reforma se buscó reducir la autonomía de los cabildos locales y reforzar la presencia de autoridades enviadas desde la península. Para fortalecer el poder judicial, en 1785 se restableció la Audiencia de Buenos Aires, un tribunal que debía garantizar que las leyes de la corona se cumplieran. Además, se prohibió la venta de cargos judiciales a criollos, asegurando que los jueces fueran leales a España. En 1794 se creó el Consulado de Comercio de Buenos Aires, que cumplía 3 funciones. La primera, regular el comercio. Segundo, resolver disputas entre comerciantes. Y tercero, fomentar la economía local. Estas medidas consolidaron el control español sobre la economía del Río de la Plata. Una vez aplicadas las reformas, estas generaron descontento en muchos sectores, especialmente en las comunidades indígenas. La rebelión más importante fue la de Tupac Amaru II en 1780. Su verdadero nombre era José Gabriel Condorcanqui, un indígena noble que reclamaba mejores condiciones para su pueblo. Lideró una gran rebelión en el Cusco con el objetivo de restaurar el imperio inca. Sin embargo, no logró el apoyo de otros líderes indígenas y en 1781 fue capturado y ejecutado junto a su esposa, Micaela Bastidas. A pesar de la represión, la lucha indígena continuó bajo el liderazgo de Diego Cristóbal, primo de Tupac Amaru II. Tras la rebelión, España decidió profundizar las reformas. Por lo tanto, se eliminaron los corregidores y fueron reemplazados por intendentes, se aumentó la recaudación de impuestos en las comunidades indígenas y se fortaleció el control sobre el comercio y la burocracia, y la rebelión indígena fue reprimida violentamente. Aunque las reformas borbónicas lograron fortalecer el poder de la corona en el corto plazo, también generaron mucho malestar. Con el tiempo, este descontento confluyó a los procesos de independencia en América, que comenzaron a principios del siglo XIX.